Bueno, muy bien, estoy nuevamente con el Rompiendo Cadenas de esta jornada. Oportuno para comenzar, hacerte llegar mi deseo de que estés viviendo un tiempo lindo, que estés viviendo un tiempo de paz, de alegría en tu corazón y que principalmente la fuerza del Señor esté abrigando tu espíritu y llevándote a soñar cosas lindas, teniendo una expectativa fuerte en relación a tu porvenir. Quiero darte y recordarte la noticia de que en esta semana tenemos nuestra campaña con la gente de Río de Janeiro. Ya está en nuestro medio la pastora Noemí, su gente, su grupo de músicos, y ciertamente este evento que tenemos marcado para los días 24, 25 y 26, viernes, sábado y domingo próximo, será en un tiempo muy pero muy especial. Hablando en tiempo especial, hemos vivido jornadas magníficas en el Señor. Nuestro culto de este final de semana fue un verdadero culto de celebración para abrir los cielos. Y hemos sentido muy fuerte la presencia del Altísimo en nuestra gente, en nuestro grupo, en nuestra comunión. Quiero desafiarte, quiero invitarte a participar de esto. Tantos son los caminos que el hombre elige, tantas son las pruebas que el hombre hace en relación a lo que funciona, a lo que no funciona, cosas que uno tiene expectativa de que produzcan cambio y que muchas veces no hacen la menor diferencia, que no cuesta nada darle la oportunidad a Dios de venir a tu vida, exponerte a una unción que rompa yugos, que pudre el yugo, que quite ataduras, que rompa ligaduras, que eche cadenas por tierra y que te haga vivir feliz, libre, conforme Dios lo ha idealizado en su corazón. Es una invitación permanente que te puedas sumar a una de nuestras reuniones, miércoles y domingos, a partir de las 20 horas. Y claro, excepcionalmente en este final de semana con la campaña, como siempre ocurre cuando tenemos actividades así, viernes, sábado y domingo, bueno, a full en estas noches a partir de las 20 horas vamos a tener y desatar una presencia fuerte, fuerte, fuerte del Señor sobre nuestras vidas. Te invito a participar, te invito a sumarte a esto, te invito a traer a tus enfermos, a tu gente con problemas, a la gente oprimida, a la gente que tiene vicios, a la gente que necesita, una mano del Señor en su vida. Nada más oportuno que exponerse a eso para ver cómo Dios hace la vida del hombre, cómo Dios transforma la vida del hombre y cómo Él y solo Él tiene poder para permitir que vengamos a ser personas felices. ¡Wow! Bueno, ahora con el Rompiendo Cadenas quiero llevarte a meditar en algo que es muy oportuno. Muchas veces nosotros tenemos en la vida momentos que nos marcan por las dificultades, por los problemas, por las situaciones complicadas. Las personas de Dios no están exentas de eso. El creyente no está libre de eso. Eso es más una enseñanza de Jesús. Cuando le hablaba a los judíos que no sabían exactamente lo que era iglesia ni por qué Dios estaba entre ellos, les decía, ustedes en el mundo van a tener aflicciones, pero yo les indico, les enseño que tengan buen ánimo porque yo he vencido al mundo. Ahora, esto de la aflicción es algo que ya era una realidad en la vida del hombre antes de que Jesús lo enseñara. Jesús apenas estaba pasando una nueva forma de vivir, estaba pasando una nueva enseñanza que iba a resultar, pero también le estaba dando un modelo de conducta, de actitud para seguir. Yo hoy me quiero inspirar en una figura que está antes de Jesús, más bien en la historia genealógica de Jesús se lo menciona como uno de los tatarabuelos de Jesús. Jesús es descendiente y me refiero a David, lógicamente. David era un hombre guerrero, era un hombre que fue criado no con mucha cultura. Era un hombre que había tenido una vida rústica. Si lo comparamos con Moisés, por ejemplo, él era un hombre mucho menos culto, diríamos, que Moisés. Moisés fue criado con regalías, con cuidados, con enseñanza. Él estaba en el palacio del faraón.
Ya David fue criado por su padre en el campo, dedicándose a las tareas del campo, a cuidar ovejas, y aprendió con su vida y con sus experiencias a enfrentar enemigos poderosos. El oso en algunas veces, los leones en otras, y eso lo llevó a forjar un carácter de guerrero. Dios lo preparó íntimamente para que él pudiera entender lo que era sobreponerse a dificultades y lo que era enfrentar momentos en que el enemigo parece más fuerte que uno, en que la situación no permite soñar con una salida, en que la alegría nos deja, el temor nos alcanza y muchas veces el temblor a causa de la jerarquía de nuestro enemigo nos marca. Pero David superó todo eso. Y David, luego de algunas experiencias, luego del marco que significó en su vida haber vencido a Goliat el gigante, es ungido una y otra vez, 3 veces fue ungido para llegar a ser rey, para llegar a ser el que iba a gobernar a Israel. Él era el sucesor de Saúl y él vive experiencias muy fuertes en relación a enfrentar a sus enemigos. La Biblia dice que en determinado momento Dios estaba tan apegado a David que Dios le daba victorias a David por donde quiera que él iba. Sea cual fuese su enemigo, sea cual fuese el lugar de la batalla, la guerra era propuesta por un lado o por otro, el levantamiento o la intención de conquistar tierras donde él iba, Dios le daba el triunfo a David. Eso es algo tan fuerte y tan entusiasmante para mí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a tener derrotas y a tener victorias. Y anhelamos siempre vivir en victoria, pero sabemos que la derrota hace parte de nuestra vida. Con David, él era tan apegado a Dios que él tenía esa sensación plenamente vivida en su vida. Donde quiera que él iba, Dios le daba victorias. Vamos a conversar un poquito sobre esto. Vamos al corte y ya volvemos con este asunto que nos enseña bastante. Muy bien, hablábamos de los combates que nos marcan en nuestra vida. Y muchas veces estos combates no solo traen alegrías, a veces traen pérdidas, a veces arrojan saldos negativos para nuestra contabilidad de vida. A veces el camino nos hace andar optimistas y con la cabeza en alto, pero también hay momentos en que uno baja la cabeza, se aflige en su alma y pierde un poco la esperanza en relación al porvenir. David, él tuvo y fue sujeto a todo este tipo de cosas. David tuvo experiencias lindas y experiencias buenas, pero que hubiese perdido alguna batalla nunca lo llevó eso a creer que él habría perdido la guerra. Y él aprendió a tener un corazón muy ligado a la persona de Dios y aprendió a estar vocacionado para servir a Dios más allá de lo que significara el servir. Él tuvo enemigos cercanos y enemigos distantes. Él tuvo gente que de afuera lo rodeaba, pero él tuvo gente de adentro, más bien digo, de su propia familia y sangre, que se levantó contra su vida. Y nada de esto, mire lo que le digo, nada de esto lo hizo olvidarse del amor de Dios por su vida y de la protección que Dios le había jurado y que ciertamente él la tenía. En determinado momento, cuando él escribe este Salmo número 18, que no es sino un himno de liberación, él está hablando con algunos puntos diferentes. Él habla, por ejemplo, al comenzar, él habla del amor de Dios. En la parte B, él está hablando del accionar de la fe que Dios le da en las liberaciones que David experimenta. En la parte C, él está hablando sobre su integridad. Es un tiempo de interiorizar la experiencia con Dios. David se pone muy maduro en relación a eso y pasa a ser
ese periodo, tal vez el periodo de mayor crecimiento espiritual de David. No solo porque la unción estaba sobre él, pero es porque él aprende y empieza a manifestar esa dependencia de Dios, de su carácter, de su amor y de todo lo que Dios estaba haciendo en su vida para forjar en él un corazón de hombre de bien, de hombre de Dios. La parte D de este salmo, y es la que me interesa hoy, habla justamente de cómo David reconoce a la persona de Dios y lo que Dios había hecho en su vida. Bueno, esto es tan importante que Dios muchas veces al pueblo de Israel en el pasado le dice: yo soy Jehová, el que te sacó del Egipto. Muchas veces Dios le dice: no te olvides del tiempo en que te hice andar por el desierto trayéndote del Egipto, de la tierra de esclavitud. Significa que hay como una especie de enseñanza, un principio del Señor para nuestras vidas, que no debemos olvidar de dónde Dios nos sacó y a dónde Dios nos trasladó a través de su bondad y de su gracia. Y a veces uno se carga en la vida con sentimientos, con emociones negativas y parece no tener mucho para agradecer al Señor. Pero créame, cada vez que pensamos o nos acordamos o traemos a la memoria las experiencias que Dios nos dio y principalmente el lugar de donde Dios nos sacó, el clima espiritual, emocional, matrimonial, familiar, del cual Dios nos rescató. Bueno, eso nos hace tener muchas cosas para agradecerle a Dios. Y me gusta el lenguaje que David usa. Esta parte que comienza en el versículo 31 de este capítulo 18 del libro de los Salmos dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Bueno, usted sabe que la figura de la roca en la Biblia es una figura que transmite seguridad, que transmite el estar establecido en un lugar, con un propósito que ciertamente habrá de ser alcanzado en la vida de aquel que está establecido. ¿Por qué? Porque Dios está con él, Dios le da firmeza y esa firmeza le permite enfrentar a las tempestades de la vida. Cuando usted piensa en esto, ciertamente viene a su memoria o a su corazón la inspiración en aquel principio que Jesús enseña. El hombre que escucha esta palabra y la aplica, yo lo compararé al hombre que sabiamente edifica su casa sobre la roca. Y también habla del que la escucha pero no la aplica. Dice: ese será el insensato. ¿Cuál es la diferencia entre ambos hombres? No es el escuchar la palabra, es el vivir la palabra, aplicarla. Yo diría, hacerla vigente en la vida del hombre. Jesús en su enseñanza a los judíos dice: el insensato construye su casa sobre la arena, mientras que el sabio construye su casa sobre la roca. La diferencia se siente no antes de la tormenta, no antes de las tempestades, lo que me enseña que la tempestad es el diferencial en la vida del creyente cristiano que aplica la palabra del Señor. Antes, cuando construye la casa, todo va bien. Cuando entran a la casa a habitar, todo va bien. Cuando el tiempo está lindo, hay sol y el clima está bueno, todo va bien para ambos. Pero luego de las tempestades, la Biblia dice que Jesús les enseñó: viene la lluvia, golpea el viento y las muchas aguas arrecian contra aquella casa. Y pasada la tempestad, el estado de la casa del hombre sabio está firme y permanece en pie. Pero la casa del insensato, que la construyó sobre la arena, bueno, esa casa no existe más. Fue ruina, fue destrucción, fue crisis lo que marcó la vida de la casa. Así está hablando en la palabra del Señor, en los principios del Señor, y habla de un estar establecido, habla de un permanecer, habla de un estar seguro, habla de un tener capacidad para enfrentar los momentos difíciles de la vida. David está hablando
justamente de ese principio. Y en esa noción de seguridad, en esa noción de tranquilidad, en esa noción de tener expectativas buenas respecto al porvenir del hombre, es que David está remarcando este principio en su corazón y que lo transfiere y lo establece en las páginas bíblicas. Dice, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Lo que él está diciendo es, bueno, y volvemos a la parte final ya de esto. Estábamos hablando de estas experiencias de guerra, aflicción, dolor, dificultad, tempestades, vientos en contra. Algo que es muy de nuestras vidas y de nuestros días. Lo que me consuela es que David a muchos años atrás vivía eso. Es que Moisés también vivió eso. Pero hablábamos de David. Y David es un hombre que me gusta porque toda su experiencia, el volcar de su corazón, la emocionalidad que él experimentó en las guerras, en las aflicciones, siempre fueron cubiertas por un consuelo de parte del Señor. Siempre Dios vino y lo trató y lo cuidó, y siempre Dios lo levantó de todos los pozos donde él mismo se metió. Y eso marcó el carácter, marcó el corazón. Yo digo, David hoy sería un buen cristiano por las experiencias que tuvo, pero principalmente por la marca que consiguió llevar en su corazón respecto a este relacionamiento íntimo con el Señor. Y él está agrandando la figura de Dios, está manifestando en esta página su devoción a Dios, su admiración, diría yo, a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Declara, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Él vivía un tiempo en que la idolatría estaba a la vuelta de su tierra. Su reino se extendía, los ídolos, las imágenes eran destruidas y crecía el reino de Jehová. Avanzaba al norte, al sur, al este, al oeste, pero él tenía cada vez más convicción de que si habían cantidad de imágenes por la tierra donde la gente adoraba en la idolatría, en la hechicería, en la brujería, ninguna de esas porquerías eran Dios, porque solamente Jehová era Dios. Y él consigue manifestar eso de forma tan dulce, intensa, profunda, como algo que brota de su corazón, fruto no de labios que quieren cautivar la persona del Señor, pero sí como un corazón que está convencido de que la relación con Dios, la intimidad con Dios y la dependencia de Dios es el mejor camino para el hombre. David dice, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. Dios es el que hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Bueno, esto a mí me parece bárbaro. Y le digo ¿por qué? Porque mucha gente cuando está abajo, cuando está a la orilla del monte, cuando está en los valles, reconoce que Dios es su salida. Reconoce que Dios es importante, reconoce que Dios es todo lo que él necesita. Y ese estar a la orilla del monte o en el valle significa estar enfrentando una crisis matrimonial, estar enfrentando una crisis financiera, estar enfrentando un tiempo de enfermedad, un tiempo de debilidad, un tiempo de flaqueza, un tiempo de amenazas, un tiempo en que enemigos vienen y golpean los muros, sacuden los portones y nos hacen pensar que algo está llegando al fin. Pero David no está diciendo eso desde arriba de su sufrimiento ni en su momento difícil. Él está estribado en las alturas de los montes. Él está muy arriba porque él estaba en el lugar top, estaba full en ese tiempo. Todo le iba bien. Era un tiempo que él había crecido, en que él había conquistado, en que él había dominado, y él ahí en su gloria llega al Señor para reconocer
que solo Dios es Dios, que solo Dios es la roca y que es Dios el que le da el poder y que lo ciñe de poder y que lo hace andar en las alturas para conocer esa diestra magnífica que solo Dios puede hacer que se presente en la vida del hombre. ¿Quién? Él es el que adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Dice, me diste a sí mismo el escudo de la salvación y tu diestra me sustentó. David no está haciendo propaganda de Dios. David está alabando a Dios con ese texto. Él está diciendo, yo estoy arriba porque tú me levantaste. Él está diciendo, tú me hiciste vencer a mis enemigos. Él dice, mis brazos tuvieron fuerzas para entesar el arco de bronce porque tú me diste poder. En determinado momento él dice, tú eres el que prepara mis brazos para la guerra y mis dedos para la batalla. Esto no es solo un corazón agradecido, esto es algo que está vencido en su interior, alguien que consiguió negarse. Si fuéramos a oír expresiones de alguien que ha triunfado en nuestros días, probablemente ese alguien estaría diciendo, bueno, yo fui a un buen seminario, yo tuve un buen pastor que me enseñó. Estaría diciendo, yo tuve una buena criación, la abuela me enseñó, papá me enseñó, mamá me dijo cómo yo tenía que actuar. David se olvida de padre, de madre, de las experiencias de los hermanos, de su valentía, de su osadía, de su intrepidez, y dice, el propósito de mi vida era triunfar, pero la razón de mi triunfo es que Jehová Dios está en mi vida. Amados, yo creo que esto trae una enseñanza muy profunda para nuestras vidas. Yo creo que es tiempo en que nosotros definitivamente paremos de intentar vencer, luchar, derrotar a nuestros enemigos, tomar las armas para vencer a nuestro oprobio, a nuestro letargo, a nuestros enemigos espirituales con nuestra experiencia o con nuestras fuerzas o con nuestra capacidad de reaccionar o con nuestro conocimiento. Esas armas humanas, naturales, para el mundo sobrenatural de nada vale. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos un enemigo. Esto trabaja en el ambiente sobrenatural. Y ese enemigo no es un bobo, es un experto en matar, robar y destruir. Solamente tomado de la mano del Señor es que podemos pisarle el poncho, pasar por sobre nuestros adversarios, vencer lo que se levanta contra nosotros, hacer que toda arma forjada contra nosotros no prospere, pero caiga y sea desmascarada, y luego que podamos subir a las alturas, entonar un himno de adoración, de alabanza, porque realmente Dios ha sido Dios, Señor y Padre justo y bueno en nuestras vidas. Mi invitación para tu vida, quién sabe, estás a la orilla del valle, quién sabe estás en lo profundo del valle, quién sabe tu tiempo ha sido un tiempo difícil, quién sabe ya probaste de todo, hechicería, macumba, vudú, los 0900 esos que te garantizan el éxito, la resolución de problemas y la victoria, y de eso no funciona, porque reino dividido como el de las tinieblas miente para uno, engaña a otro y le roba al tercero. Lo que nosotros sí tenemos seguridad y convicción es que Dios, Él sí puede cambiar nuestra vida. Él es nuestra roca, Él nos establece y Él es el que nos capacita a ser vencedores en Cristo. Te desafío, te invito y oro para que esa victoria del cielo venga sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu ministerio. Dios te bendiga. Chao.